En Radio Mundo Católico te invitamos ahora a vivir el Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa, quienes quedan con ustedes. Una vez más con ustedes, con el gozo de siempre. ¿Por qué el de siempre? Porque no se acaba. Miren, cuando un gozo es un gozo en la divina voluntad, es un gozo eterno, no acaba con la muerte. Yo diría que principia, pero ni siquiera. Continúa, porque vivir en la divina voluntad, es decir, saberse amado por Dios, amar en Dios y que Él te ame, es el cielo en la tierra. Empieza desde ya, desde ahora y jamás termina. Por eso digo con el gusto de siempre, pues con ese gusto, con el gusto de la divina voluntad, un programa más. Vamos a hablar hoy de los desposorios místicos que tuvo Luisa Picarreta con nuestro Señor Jesucristo, primero en la tierra y después confirmados en el cielo con la Santísima Trinidad. Una visión espectacular, hermosísima. Hoy nos acompaña y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros Ileana Guzmán. Ileana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí con el gozo de empezar en la divina voluntad. Ileana es compañera de nosotros en el cenáculo de la divina voluntad, muy entregados a estas cosas de Dios, bueno, que es lo único importante. Cristian un momento más llega y se une con nosotros. Yo soy Óscar Márquez y bueno, empecemos con el tema. Vamos a ver qué dice, porque fíjense, quiero que pongan atención. Si pueden, cierren los ojos. Si van manejando, no los cierren, pero si no, siempre pueden, cierren los ojos. Dice: entonces, en esas salidas del cuerpo del Señor me hacía ser, a veces me renovaba la promesa del desposorio ya dicho. ¿Quién puede decir los encendidos deseos que el Señor infundía en mí de que se efectuara este místico desposorio? Muchas veces le rogaba diciéndole: esposo dulcísimo, hazlo pronto, no retrases más mi íntima unión contigo. Estrechémonos con vínculos más fuertes de amor, de modo que ninguno de los dos se pueda separar ni por unos instantes del otro. Y Jesús ahora me corregía de una cosa, ahora de otra. Recuerdo que un día me dijo: todo lo que es terreno, todo lo debes quitar, no solo de tu corazón, sino también de tu cuerpo. Tú no puedes comprender cuán dañinas y qué impedimentos son a mi amor aún las mínimas sombras terrenas. Seguramente muchos de los que nos están escuchando son casados. ¿Se recuerdan cuando se acercaba? ¿Tú te acuerdas, Elena, cuando se acercaba el día de tu boda? Ay, sí, qué emoción. ¿Emocionada? Sí. Podría decirse hasta a lo mejor desesperada porque ya sucediera, ¿no? Sí, claro, ya. Mire, yo me aventé 7 años de novio con mi esposa, llevo ya 17 de casado. Era una cosa de no poder dormir por la emoción de por fin estar con mi amada y saber que iba a estar con ella pues el resto de mi vida. Y estamos hablando de cosas terrenales. Ahora imagínense un amor con Dios que le promete desposorios místicos, como las religiosas, como los sacerdotes hacen desposorios místicos con Jesús. La premura que sentía ella, ¿verdad? Pero el Señor le dice: bueno, ¿quieres desposorios conmigo? Tienes que quitarte absolutamente todo lo que estorbe, porque tú no puedes compartir tu corazón con Jesucristo, con tu Señor, la Santísima Trinidad, y al mismo tiempo tener ahí apegos o suciedades, porque no es digno, no se llevan, no va. De eso se trata el asunto. Yo le dije enseguida: si tengo alguna otra cosa que quitar, dímelo. Estoy dispuesta a hacerlo. Pero mientras esto decía, yo misma advertí que tenía puesto un anillo de oro en el dedo que representaba la imagen del crucifijo, e inmediatamente le dije: esposo santo, ¿quieres que me lo quite? Y él me dijo: debiéndote yo dar un anillo más precioso, más bello, en el que lo vivo estará siempre mi imagen, tanto que cada vez que lo veas, nuevas saetas de amor recibirás en tu corazón. Por eso ese anillo no es necesario. Entonces yo prontamente me lo quité. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros hacemos un pacto, el pacto de matrimonio, estamos hablando ahorita para que lo entendamos más claramente, más terrenamente, ¿no? Pues sí, el anillo es un signo, pero no es una garantía. Es decir, yo con el anillo puesto pudiera ser infiel. Pero si lo tengo puesto en el alma, sí es una garantía. Entonces no podría ser infiel. Es una cuestión más del corazón, más de entrega. Sí, muy cierto. El anillo es solamente un símbolo ante la iglesia, pero no lo es todo, ¿no? El estar comprometido realmente con Dios nuestro Señor es hacerlo de corazón, no simplemente un anillo nos va a llevar a ese momento. Y finalmente,
llegó el suspirado día. Después de no poco sufrir, recuerdo que faltaba poco para cumplir el año de estar continuamente en la cama. Era día de la pureza de María Santísima. La noche precedente de ese día, mi amante Jesús se hizo ver en actitud festiva. Se acercó a mí, tomó mi corazón entre sus manos, lo miró y miró, lo desempolvó, y fíjense qué hermoso, miró el corazón, lo miró, lo desempolvó, luego me lo restituyó de nuevo. Después tomó una vestidura inmensamente bella, que parecía que el fondo era como de oro macizo, jaspeado de varios colores, y me visitó con ella. Luego tomó 2 gemas como si fueran aretes, adornó mis orejas, después me adornó el cuello y los brazos, y me ceñó la frente con una corona de inmensa valor, toda incrustada con gemas y piedras preciosas, toda resplandeciente de luz. Me parecía que esas luces eran tantas voces que resonaban entre ellas, y a claras notas alababan la belleza, la potencia, la fortaleza de todas las demás virtudes de mi esposo Jesús. ¿Quién puede decir lo que comprendí y en qué mar de consuelo nadaba mi alma? Y cuando tú te preparas para estar cerca de Dios, entonces es una cuestión. Miren, el Evangelio dice que invitó a muchos a una cena, no pudieron venir, no quisieron, entonces dijo, ve y recoge a otros más para que vengan porque la cena ya está preparada, dijo el rey. Llegaron y entre ellos llegó uno que no estaba con ropas de fiesta. Y le dijo, no, a ese sáquenlo, no es digno de estar aquí. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a tener ropa fina? No, se refiere a tener el alma dispuesta. Por eso el Señor toma el corazón de Luisa, lo sacude, lo ve y luego la embellece, le pone, vamos a decir, sus dones, sus virtudes, sus gracias, porque nada esto es de nuestro esfuerzo, son dones que el mismo Dios nos pone para Él. Eso es lo bonito de la divina voluntad, que no depende tanto, sí, nosotros tenemos que decir que sí y esforzarnos, pero el resultado es de Él. Es decir, lo que le damos a Dios no somos nuestros actos propiamente dichos, sino los mismos de Él, es decir, sus propios dones. Vamos a poner un ejemplo. Hay un palacio y nosotros vivimos en ese palacio. El rey es el dueño del palacio, de la comarca y de todo, ¿no? Entonces yo, para agradar al rey, agarro frutas de su huerto y las preparamos. ¿Qué más tomamos del palacio? ¿Qué más tomamos? ¿Un borreguito lo cocemos? Sí. ¿Cómo se hace un borreguito? Un borreguito lo matamos y luego ya lo destazamos, lo preparamos. Con mucho amor. Con mucho amor, todo con amor. Y después le decimos a los músicos del palacio que preparen un gran concierto para el banquete. Llega el rey y lo recibimos con ese concierto, con ese banquete, con esos frutos, con flores del mismo jardín y todos los demás que somos sus súbditos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Siendo agradecidos con el rey. ¿El rey se va a poner contento? Claro. Pero ¿de dónde estamos tomando todo eso? Pues del mismo rey, del mismo palacio. O sea, yo no creé las flores, él las tiene. Yo no creé los frutos, él los tiene. No son mis músicos, son los de él. Entonces es de él de donde sale la propia alabanza. Quiero que se entienda un poquito más de qué se trata todo este asunto. Continuamos. Entonces, mientras Jesús me ciñó la frente, me dijo, esposa dulcísima, esta corona te la pongo a fin de que nada falte para hacerte digna de ser mi esposa. Es decir, él se encarga. Cuando nosotros, los casados, hemos tenido un matrimonio, nos dan las arras, si se acuerdan. Y es para que no le falte nada, yo proveer que no te falte nada, y la esposa dice, yo bien administrar esos bienes. Es lo que está haciendo. El Señor te da los bienes, te da los dones, te da las gracias, y tú los bien administras. Ajá. De eso se trata el matrimonio con el Señor. Exactamente. Dice, finalmente tomó un velo y con él me cubrió toda desde la cabeza hasta los pies y así me dejó. Me parecía que en ese velo hubiera un gran significado, porque los demonios al verme cubierta con él quedaba tan espantado y sentía tal miedo de mí que huían aterrados. Los mismos ángeles estaban a mi alrededor con tal veneración que yo misma quedaba confundida y toda llena de vergüenza. La mañana de dicho día, Jesús se hizo ver de nuevo, todo afable, dulce y majestuoso, junto con su Madre Santísima y Santa Catalina.
Primero los ángeles cantaron un himno. Santa Catalina me asistía. La mamá me tomó la mano y Jesús puso en mi dedo el anillo. Después nos abrazamos y me besó. Y así hizo también la mamá. Después tuvimos un coloquio todo de amor. Jesús me hablaba del gran amor que me tenía, y yo le decía a él, también del amor con el que lo quería. La Santísima Virgen me hizo comprender la gran gracia que había recibido y la correspondencia que debía de dar al amor de Jesús. Ahora, tengan imagen por idea. ¿Qué quiere decir eso? Miren, nosotros no somos animalitos, somos hijos de Dios, tenemos las potencias del alma, es entendimiento, es memoria y es voluntad. Bueno, pues la memoria, el entendimiento nos produce la imaginación. Imagínense lo que están diciendo, es maravilloso. No lo alcanzo a comprender, lo puedo imaginar por don de Dios y me parece hermosísimo. Mi esposo Jesús me dijo, nuevas reglas para vivir, más perfectamente, pero como ya ha pasado algún tiempo no la recuerdo muy bien, por eso paso adelante y continúo con el tema. Dice, mi esposo Jesús me dio nuevas reglas para vivir más perfectamente, pero como ha pasado mucho tiempo no las recuerdo muy bien, por eso no las digo, y así terminó aquel día. ¿Quién puede decir las finezas de amor que Jesús hacía a mi alma? Eran tales y tantas que es imposible describirlas, pero lo poco que recuerdo trataré de decirlo. A veces transportándome con él me llevaba al paraíso, y ahí escuchaba los cánticos de los bienaventurados, veía a la divinidad, a los diversos coros de los ángeles, las órdenes de los santos, todos inmersos, absorbidos e identificados en la divinidad de Dios. Ahorita se me viene a la mente, yo soy una persona casada y se me viene a la mente ese momento, ¿no? Donde llega mi esposo, llega mi amado y me imagino como a los santos, a los ángeles, ahí esperándome en ese momento de ese desposorio, ya místico ahí junto a Santa Catalina. Imagínense nada más la belleza y lo hermoso que sintió Luisa en ese momento. Es algo maravilloso, es algo que solamente esto puede venir de Dios, de su divina voluntad, de sus dones, de su amor. Y bueno, dice, me parecía que en torno al trono había muchas luces, como si fueran más que soles resplandecientes, y a claras notas, estas luces detonaban todas las virtudes y los atributos de Dios. Los bienaventurados, reflejándose en una de estas luces, quedaban raptados, pero no llegaban a penetrar toda la inmensidad de aquella luz, de modo que pasaban a una segunda luz sin comprender a fondo la primera. Así que los bienaventurados en el cielo no pueden comprender perfectamente a Dios, porque es tanta la inmensidad, la grandeza, la santidad de Dios, que mente creada no puede comprender a un ser increado. Ahora, los bienaventurados reflejándose en estas luces, me parecía que venían a participar en las virtudes de estas luces. Así que el alma en el cielo se asemeja a Dios con esta diferencia, que Dios es aquel sol grandísimo y el alma es un pequeño sol. Pero ¿quién puede decir todo lo que en esa beata morada se comprende? Mientras el alma se encuentra en esta cárcel del cuerpo, es imposible. Mientras en la mente se escucha algo, los labios no encuentran palabras para poder explicar. Me parece como un niño que empieza a balbucear, que quisiera decir tantas y tantas cosas, pero al final resulta que no sabe decir ni una palabra clara. Por
Por eso pongo punto sin ir más allá. Solo diré, a veces mientras me encontraba en aquella bienaventurada patria, paseaba junto con Jesús en medio de los coros de los ángeles y de los santos. Y como yo era nueva esposa, todos los bienaventurados se unían con nosotros para participar en las alegrías de nuestro desposorio. Me parecía que olvidaban sus contentos para ocuparse de los nuestros, y Jesús me mostraba a los santos, diciéndoles: vean esta alma, es un triunfo de mi amor, todo ha superado en ella. Y aquí tenemos una visión beatífica maravillosa del cielo. Cómo en el cielo, bueno, se es eternamente feliz, y cómo el gozo al ver un triunfo más de nuestro Señor Jesucristo, y de manera particular de Luisa en la Divina Voluntad, un desposorio místico tan grandioso, es el gozo de los ángeles, es el gozo de los santos, es la perfección. Nosotros estamos muy distraídos con afanes vanos, cosas necesarias que se tienen que hacer en la vida, pero perdemos la perspectiva de lo único que es eterno y de lo único para lo que hemos venido. Ni modo que vengamos a este mundo para hacer dinero, o vengamos a este mundo. Yo no he visto ningún, como dijo el Papa Francisco, no he visto en ningún sepelio, cuando entierran a una persona, que vaya con mudanza, ¿no? Se va solo con lo que trae puesto nada más, y ni dura eso tampoco. Es decir, tengamos en claro lo que espera, porque la fe se sustenta también en la esperanza. Yo podría tener mucha fe y decir, creo en todo lo que dice Dios, creo, pero no lo espero para mí. Entonces, ¿de qué sirve? Creo, y como creo, lo espero para mí. Y no lo vivimos, ¿verdad? Y no lo vivimos, porque no lo esperamos verdaderamente. Si yo espero eso, ¿tú crees que lo demás me va a interesar, Liliana? No, claro. O me va a alejar del plan último, del plan final, de lo verdaderamente importante. No. Podríamos, porque estamos en un mundo que es material, vivir las cosas materiales, claro, sí, pues, claro, con alegría, con agradecimiento, pero no apegarnos a ellas. Por eso dice la palabra de Dios: sean pobres de corazón. ¿A qué se refiere ser pobres de corazón? No se refiere a que no tengas nada, se refiere a que lo que tengas no estés apegado a eso, a que tu corazón esté apegado únicamente a Dios. Tenemos el ejemplo de la palabra de Dios del joven rico, que el Señor se acerca con el Señor y le dice: yo cumplo todos los mandamientos que dice la ley de Dios. Entonces el Señor le dice: si quieres ser perfecto, deja todo y sígueme. Y él se sintió muy triste, el joven rico, y se retiró porque era muy rico. ¿Qué quiere decir eso? Es una tontería. ¿Por qué es una tontería? Porque ese joven rico se va a morir. Claro. Entonces va a dejar todo. Finalmente es cuestión de tiempo, ¿sí? 10 de cada 10 personas se mueren. Concéntrate en lo que es importante. El amor. Exactamente. El amor. Eso es lo único importante. Vamos a esta alabanza, a este canto con Cristi, que canta tan bonito, y regresamos después del corte. Muchas gracias. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enseña
imposible para ti, enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Regresamos con el gozo de siempre. Otras veces, dice Luisa Picarreta, me hacía ponerme en lugar que me tocaba y me decía, mira, este es tu lugar, nadie te lo puede quitar. A veces yo llegaba a creer que no debía volver más a la tierra, pero en un simple instante me encontraba encerrada en el muro de este cuerpo. Y ay, es que eso es el cuerpo, no nos apegamos tanto al cuerpo, y el cuerpo es nada más el contenedor, no nos fijamos en lo que tiene dentro. Haz de cuenta que, voy a poner un ejemplo medio burdo, pero para que se entienda, te fijas en el envase del refresco y no en el refresco, ¿no? Finalmente lo que importa adentro es lo de adentro. Ajá. Es como que nos fijamos mucho en la careta. ¿Quién puede decir cuán amargo me resulta volver a su cuerpo? A mí me parecía que de las cosas del cielo y de las de la tierra, todo lo de acá era podredumbre, insípido y fastidioso. Se refiere a las cosas del mundo. Las cosas que los demás tanto agradan para mí resultaban amargas. Las personas más queridas, más respetables que los demás, quién sabe qué hubieran hecho para entretenerse con ellas, a mí me resultaban indiferentes y hasta fastidiosas. Solo viéndolas como imágenes de Dios me parecía que podía soportarlas, pero mi alma había perdido toda la satisfacción. Ninguna cosa le daba menor sombra de contento, y era tanta la pena que yo sentía que no hacía más que llorar y lamentarme de este mundo. Miren, procuremos entenderlo. Me platicó una vez una señora que tuvo una circunstancia sucede a veces, un fallecimiento, es decir, estuvo muerta durante algunos segundos, la volvieron a la vida y tuvo una experiencia mística. Eso dice ella. Si fue o no fue cierto, yo no te lo sé decir, yo te digo lo que me dijo. Y me dice esto, me platicó, cuando yo regresé, estaba muy enojada. Yo, ¿enojada? ¿Por qué? Pues, ¿qué viste, no? Dice, no, porque vi la tierra. Veía yo las banquetas y me caían gordas, dice. Veía yo la gente y me sentía desesperada. ¿Por qué? Porque no se puede comparar lo que nos espera. San Pablo lo dice. Ni ojos han visto, ni oídos han escuchado para los que esperan que estén en el cielo. Y la pobre Luisa, digo pobre porque está allá y después la regresan en ese cuerpo y se aventó 60 años más, 60 años más en cama la pobrecita. Un sufrir intenso. Cuando un alma va al purgatorio, ¿cuál es su sufrimiento? Bueno, el concepto está salvada, sí, claro.
Es dogma de nuestra Iglesia Católica, el purgatorio, el cielo, el infierno. Está salvada. Ya vio a Dios. El dolor es que no puede verlo otra vez, que va a tener que pasar tiempo para volver a ver, no estar con el amado Señor, con su Creador, perderse de eso. Ahí viene lo que tiene que purgar, exactamente, mucho el sufrimiento. ¿Tú cómo lo entiendes esto, Liliana? Yo lo entiendo con mucho dolor. Imagínate estar en el paraíso y regresar a un mundo terrenal donde existe odio, donde existe tristeza, soledad. Imagínate nada más lo que pudo haber sentido esta mujer de la cual nos estás platicando, pues de haber conocido el paraíso y regresar a la tierra. Pues dice, no, yo mejor me regreso, ¿no? Dan ganas de estar allá. Dan ganas de estar allá. Y bueno, las personas que están en el purgatorio, imagínate también la tristeza de no poder ver al amado, de no sentirlo, de no tocarlo, de no vivirlo. Imagínate el dolor que han de sentir. Yo creo que esa es una purgación muy, muy dolorosa, ¿no? El no estar con el amado. Bueno, pues por eso vamos a pedir mucho por las ánimas del purgatorio, para que pronto puedan estar con su amado, con nuestro amado Jesús. Fíjense que eso lo entienden perfectamente los santos. Se me viene a la mente ahorita Santa Teresa de Ávila, que dice, yo muero porque no muero, porque tan alta vida espero. O Santa Teresita del Niño Jesús, que decía, yo no muero, yo nazco a la vida. O San Pablo mismo, que dice, morir es ganar. Nosotros vemos la muerte como una tragedia y ellos lo ven como una esperanza. Entonces, imagínense el tipo de vida que se puede llevar con esa esperanza. Por eso decía hace rato lo de la esperanza, que es una virtud teologal importantísima. Fe, esperanza y caridad, virtudes teologales. ¿Qué quiere decir? Que son virtudes que nos regala Dios. ¿Cuándo? Pues desde el bautizo. Claro. Hay que procurarlas, hay que mantenerlas, alentarlas exactamente, y tener esa esperanza. Así cuando un ser querido muere, no es una tragedia, definitivamente es un siguiente paso. Así el día de tu muerte, que te va a llegar, porque todos nos vamos a morir, será un momento esperanzador. Todo tiene sentido, porque si no, ¿qué sentido tendría, verdad? Venir, comer, dormir como animales, no. Tiene más sentido, mucho más sentido. Dice, mi corazón vivía inquieto entre continuas ansias y deseos. Me lo sentía más en el cielo que en la tierra. Sentía en mi interior una cosa que me roía continuamente y hacía que me resultara amargo y doloroso tener que continuar viviendo. Pero la obediencia puso un freno a esas penas mías, mandándome absolutamente que no deseara morir, y que debía morir cuando el confesor me dijera, que debía morir cuando el confesor me diera la obediencia. No, pues no. En realidad me da risa porque son 34 tomos, ¿no? Vamos en el primero y ya los leí yo y no, realmente no le dan la obediencia de morir nunca, hasta que el momento en que Dios decide. Porque eso tampoco nosotros lo debemos decidir. Hay que hacer lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, para cumplir esta santa obediencia, hacía cuanto más podía para no pensar en esto, pero mi interior era una continua jaculatoria de deseos de quererme ir, y así mi corazón era gran parte se tranquilizó, aunque no del todo. Confieso la verdad, mucho falté en esto, pero ¿qué podía hacer? No sabía frenarme, para mí era un verdadero martirio. Mi benigno Jesús me decía, cálmate, ¿qué es lo que te hace desear el cielo? Y yo le decía, que quiero estar siempre unida contigo. Mi alma no resiste más estar separada de ti, no solo por un día, sino ni siquiera por un momento. Así pues, a cualquier costo quiero irme. Pues bien, me decía el Señor, si es por mí, te quiero contentar. Vendré a estarme contigo. Yo le decía, luego me dejas y yo te pierdo de vista. En cambio, en el cielo no es así. Allá te puedo ver y jamás perderte de vista. Entendámoslo. Miren, la gente que acostumbra la Sagrada Eucaristía todos los días, es porque la entiende. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Saben en fe, y la fe no es un sentimiento, sino es una certeza, que el Señor Jesús está vivo y presente en la Eucaristía, es dogma de fe, ¿sí? Y como tal, lo viven. Entonces, no hay mejor manera de empezar el día que con la Sagrada Eucaristía, y no hay mejor manera de vivir el día. Si tú quieres esto, que el Señor esté presente todo el tiempo, no lo corras con tus actos. ¿Cómo va a estar el Señor presente si tú estás en pecado mortal? Enojado, peleando. Pues no, lo corremos.
Pues porque fastidiándonos. Él es un caballero, donde no quieren que esté, pues no está. Pero nosotros queremos que esté. Bueno, haz de tu vida un sagrario. No lo estoy diciendo yo, lo dice Luisa. Es decir, conviértete tú en una Eucaristía. Fíjense lo que dijimos, ¿eh? No estoy diciendo ninguna herejía. No. El Señor de un pedazo de pan se convierte en Jesús vivo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo puede. Que todo lo puede. Exactamente. ¿Puede entonces el Señor, en una imagen y semejanza suya, es decir, en un ser humano, habitar? Claro. Sí. Claro. De eso se trata la divina voluntad. Claro. No de que los seres humanos nos hagamos dioses, esa es una tontería, es una herejía, ¿no? Sino de que Dios esté en nosotros. Es decir, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, ahora es Cristo quien vive en mí. No es que yo sea más o tú seas más, es que Dios es y por Él es. Por eso dice en Juan capítulo 17, orando al Padre, le dice, Padre, yo te pido que ellos, refiriéndose a los apóstoles y a toda la iglesia, sean uno como tú y yo somos uno. La unidad, pero en Dios. El pecado de Adán fue querer ser como Dios. Se refiere a poder, a omnipotencia, omnividencia. Cuando Dios quiere que seamos en Él, de eso se trata el cielo. El paraíso es frente a Él, en la gloria de Él. ¿Qué te preocupa? Con Él, exactamente. ¿Lo estamos entendiendo un poquito mejor, sí o no? Pregunto. Sí. ¿Lo estamos entendiendo mejor, don David? Don David aquí está con nosotros. Sí, claro. Dice que sí, muy bien. De eso se trata. Continuamos, por favor. Dice, y yo le decía, ¿por qué quiero estar siempre unida contigo? Mi alma no resiste más estar separada de ti, no solo por un día, ni siquiera por un momento. Por eso a cualquier costo quiero irme. Pues bien, me decía, si es por mí, te quiero contentar, vendré a estarme contigo. Yo le decía, pero luego me dejas y yo te pierdo de vista. En cambio en el cielo no es así, allá jamás te perderé de vista. A veces también Jesús quería bromear, y he aquí cómo. Mientras estaba con estas ansias, venía todo deprisa y me decía, ¿quieres venir? Y yo le decía, ¿a dónde? Y él, al cielo. Y yo, ¿me lo dices de verdad? Y él, apresúrate, ven, no tardes. Y yo, está bien, vayamos, pero temo que quieres bromear conmigo. Y Jesús, no, de verdad quiero llevarte conmigo. Y mientras así decía, sentía salir mi alma del cuerpo, y junto con Jesús tomaba el vuelo hacia el cielo. Oh, cómo me sentía contenta. Entonces, creyendo que debía dejar la tierra, la vida me parecía un sueño, el sufrir poquísimo. Mientras llegábamos a punto alto del cielo, oía el canto de los bienaventurados. Yo apresuraba a Jesús a que me introdujera en esta bienaventurada morada, pero Jesús lo tomaba con calma. En mi interior comenzaba a sospechar que no era cierto y decía, ¿quién sabe si no es una broma que me ha hecho? De vez en cuando le decía, Jesús mío, amado, hazlo pronto. Y él me decía, espera otro poco. Descendamos otra vez a la tierra. Mira, ahí está por perderse un pecador. Vayamos, tal vez se convierta. Pidamos juntos al Eterno Padre que tenga misericordia de él. ¿No quieres tú que se salve? ¿No estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola alma? Y yo, sí, cualquier cosa que tú quieras que sufra, estoy dispuesta con tal de que la salves. Qué fuerte, ¿no, Oscar? Sí, ¿no? Y ahí está el corazón de Luisa. El Señor la está llevando al cielo, están los gozos y le dice, no, pero ¿sabes qué? Pues vamos regresando porque aquí hay un pecador que necesita tu oración, necesita tu sacrificio, tu sufrimiento. Vamos. Es maravillosa esta mujer, es extremadamente buena y por eso Dios es así con ella, ¿no? La caridad. Insistimos otra vez en las virtudes teologales. De la esperanza nos vamos a la caridad. Así vamos a ese pecador. Tratábamos de convencerlo,
Poníamos ante su mente las más poderosas razones para rendirlo, pero en vano. Entonces Jesús, todo afligido, me decía: «Esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo. Toma sobre ti las penas que le son merecidas. Así la divina justicia, aplacada, podrá usar con él misericordia. Tú has visto las palabras, no la han sacudido, ni siquiera las razones. No queda otra cosa que las penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador». Así me llevaba de nuevo al cuerpo. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me venían? Lo sabe solo el Señor, que de ellos era testigo. Después de algunos días me hacía ver aquella alma convertida y salvada. Oh, cómo estaba contento Jesús, y yo también. ¿Quién puede decir cuántas veces Jesús ha hecho estos juegos? Cuando se llegaba al punto de entrar al cielo, y a veces aún después de haber entrado, ahora decía que no tenía la obediencia del confesor, y por eso era conveniente volver a la tierra. Y yo le decía: mientras he estado con el confesor, estaba obligada a obedecerlo, pero ahora que estoy contigo, debo obedecerte a ti, porque tú eres el primero de todos. Y Jesús me decía: no quiero que obedezcas al confesor. Entonces, para no alargarme demasiado, ahora por un pretexto, ahora por otro, me hacía regresar a la tierra. Muy doloroso me resultaban estos juegos. Basta decir que me hice tan impertinente que el Señor, para castigar mis impertinencias, no permitía tan frecuentemente estas bromas. Sabemos que Luisa está con el Señor, está gozando. ¿Qué eso quiere el Señor? Sí, evidentemente, pero dice el Señor que qué importante es la obediencia. Dice: no, quiero que obedezcas al confesor. Y estamos viendo el valor del sufrimiento. Por ahí algunas personas dicen que el sufrimiento no sirve de nada. ¡Ah, que sí, no! Pues vean, la cruz redime. Una persona que ha tenido una vida de dispersión y tiene un sufrimiento antes de morir, es purificante para él, claro. Si lo vive con santidad, es decir, ofreciéndolo a Dios, viviéndolo en paz. Aprovechemos cada momento de sufrimiento, desde el más pequeño hasta el más grande, para dar gloria a Dios. Para darle gloria Un a sufrimiento Dios. pequeño: solazo, tengo mucha sed, ofrécelo. Y cuando tomes el agua, dale gracias a Dios. Todo pues en la divina voluntad. Después el Señor, de hacer los desposorios místicos en la tierra, quiso confirmarlos en el paraíso. Y para eso hizo una preparación, dice: preparación para la renovación de los desposorios en el cielo, ejercicio de las virtudes teologales. Regresamos, hemos hablado de esas el día de hoy. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Son Fe. 3. Teologal, ¿qué significa? Que son de Dios. De Dios. No es por nuestro esfuerzo, no es de que voy a echarle ganas o voy a Nada. no. Eso Regalo viene de de Dios. Dios. Exactamente. Son 3. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Exactamente. Vamos a hacer un análisis, no nosotros, el Señor. Le dice el Señor a Luis, pongan mucha atención, lo voy a leer despacio. Para obtener se necesita creer. Así como en el cuerpo, sin la vista de los ojos, todo es tinieblas y todo es confusión, tanto que ni siquiera podemos caminar, porque ahora tropezaremos con un punto, ahora con el otro, y terminaría por precipitarse todo. Así el alma sin fe no hace más que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista para el alma y como luz que la guía a la vida eterna. ¿Pero de qué se alimentaba esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y cuál es la sustancia de la luz de la fe y de este alimento de la esperanza? La caridad. Estas 3 virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra. Porque ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para él? Las verá, sí, pero con mirada indiferente, porque sabe que no son suyas. Pero la esperanza, suministrando las alas de la luz de la fe, esperando los méritos de Jesucristo, las ve como suyas y llega a amarlas. No, bueno,
Si se viven estas virtudes, si se entienden y se aman, ¿por cuál depresión? No, ¿cuál? No, pues si no es posible. Nada, no podemos vivir así. Por eso les digo siempre cuando empezamos algún programa que el pretender vivir en la divina voluntad, que finalmente pues el resultado es de Dios, es decir, es un don de Dios también, pues no puedes ser feliz, no puedes estar amargado. Si te enfermas, pues bien, si te sanas, pues bien. Si hace calor, qué rico, si hace frío, qué rico. ¿Entienden? Nuestra visión está en lo alto, en lo eterno, en lo que es para siempre. Y las cosas del mundo que se tienen que hacer se ven con, dice Luisa Picarreta, le dice señora Luisa Picarreta, se ven con santa indiferencia. Son simplemente del mundo y ahí se quedan. Porque va a haber problemas, ¿eh? O sea, bueno, claro. Finalmente, la fe no te evita los problemas, pero sí te les da solución. Claro. Entonces, los problemas que vengan no nos van a distraer porque si tú le das demasiada importancia a algún problema mediático quiere decir que es de momento nada más, tú en 2-3 años te vas a acordar de eso y te va a dar risa como diciendo, ¿cómo me fui a preocupar por esa tontería? Entonces, bueno, vamos a preocuparnos por lo que verdaderamente es importante. Hay que pedirle a Dios los dones de la fe, la esperanza y la caridad para poderle regresar a Él, a partir de esos dones, su amor. El amor de Dios es inconcebible. Nosotros somos creación, no somos creadores. Tenemos un límite, ¿sí? No podemos nosotros, como dice la canción, el amor de Dios es maravilloso, tan grande que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar... No, es como es, tan alto que no puedo estar... Tan bajo que no puedo estar afuera. Bueno, no lo alcanzamos a entender. Pero en lo que nos toca, en lo que recibimos, eso debemos devolverle al Señor. Acuérdense, el palacio es de Él, los frutos son de Él, todo lo que hay es de Él. Vamos a tomar de lo de Él para dárselo a Él mismo. Todo para la gloria de Dios. Pero de Él mismo. De Él mismo. Entendámoslo, no es por cuestión de esfuerzo, que sí se necesita, sino es por cuestión de voluntad. Voluntad, grábense esa palabra. Mamita María, cuando le dijo al ángel del Señor, al ángel Gabriel, que era el que anunciaba la palabra de Yahvé Dios, de Dios Padre, le dice, he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué hace un esclavo? Exactamente lo que dice su amo. No dejó de tener voluntad María Santísima, simplemente la ató a la voluntad de Dios y jamás se equivocó. El error, el pecado original es salir de la voluntad de Dios. Si tú quieres seguir viviendo en tu infiernito particular, en tu mundo, en tu ruido, en tu alegata, allá tú. Pero no digas que no se te dijo, porque aquí está muy claro. La solución es, y Jesucristo lo dijo claramente, yo soy camino, verdad y vida. Ya si lo andas buscando por otro lado, con esoterismos o con otro tipo de pseudo religiones, pues te vas a dar de topes. Porque la verdad es una, Ileana. Claro. Y no hay otra. Solo Dios. Pero sabes, a veces es como querer explicarle el color amarillo a un ciego de nacimiento. No entiende, no se puede. O no entendemos. ¿Qué debemos de hacer? Creerle al que todo lo sabe. Que es Dios. Y tener fe. Que es un don que ya nos dio. Esperanza y caridad. Que son dones que ya nos dio. Sí. Hay que practicarlos. ¿Cómo se puede aumentar la fe? Pregunta San Pablo. Y él mismo contesta. Con la lectura de las Sagradas Escrituras. Es decir, conocer más a Dios nuestro Señor. Exactamente. Por medio de las Sagradas Escrituras. Tú no puedes hablar de algo que no conoces. ¿Cómo puedes querer a alguien que no conoces? ¿Cómo? No es posible. ¿Cómo puedes hablar de una película si llegaste media hora tarde, te saliste 15 minutos antes? ¿No la conoces? No. ¿Por qué hablamos de lo que nos conocemos? Y entonces cuando conocemos a la palabra de Dios, cuando conocemos a Jesucristo, cuando lo vemos en la Eucaristía, pues irremediablemente nos llenamos de amor hacia Él. Claro. Así es como funciona. El Señor nos enseñó una oración. La única que nos enseñó es el Padre Nuestro. Y en esa pide que venga su voluntad. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Vamos a oírlo cantado con Cristo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y nos escuchamos en la próxima emisión. Fiat. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
En Radio Mundo Católico hemos compartido con ustedes el Fiat Divino. Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa estarán con ustedes en el siguiente programa.